nuestro que moras en los cielos, queremos darte gracias porque tú nos traíste aquí con bien a tu casa. Queremos pedir, Señor, que seas con nosotros, que te manifiestes en nuestros corazones, que nos muevas, Señor, a ser más fiel cada día a ti. Bendice a los hermanos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. La lectura bíblica de hoy se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 8. Voy a darles unos minutos a que encuentren eso en sus Biblias. Y dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Feliz sábado para todos. Me alegro verles de nuevo. A veces no estoy aquí con ustedes debido a mi trabajo, pero no dejo de pensar en ustedes. Muchas veces cuando Daisy viene, yo le pido un reporte de lo que pasó en la iglesia. Y ella me dice, ¿y quién habló? ¿Y quién predicó? Y etcétera. ¿Y quién se peleó con quién? Quiere decir que nosotros somos una gran familia. Son las bandas de amor que el Señor Jesucristo nos une. El mundo está muy apresurado a la destrucción. Cuando usted escucha las noticias en la radio y usted escucha sobre las noticias que tienen que ver con política, usted se da cuenta que hay mucho odio entre partidos. En este país en el que nosotros vivimos, está compuesto más bien la política en el partido que se le llama democrático y el partido republicano. Y a veces uno no piensa que tiene efecto estas cosas en la vida de uno, pero sí tienen. La realidad es que el mundo está poseído por los ángeles malignos. La razón principal de esta situación se debe a la violación a la ley de Dios. Tenemos un lado de un partido que se inclina al liberalismo. Ellos piensan, es más, la gran mayoría de ellos tienen una agenda que no es una agenda espiritual, es una agenda carnal. Los otros que pretenden tener una agenda espiritual también tienen una agenda carnal. Si tú te vas para uno o para el otro, vas a caer en una trampa del enemigo. Yo en mi vida, yo decía, bueno, cuando yo era joven, yo nunca he votado, yo no vine a hablar de política, sino religión. Pero es grave el asunto. En el asunto cómo está la política y se va a envolver en la religión. Y ustedes saben que es así. Un bando te va a llevar a un lado y el otro bando te va a llevar al otro. Pero el bando que supuestamente te va a llevar al camino del bien, es el bando que finalmente te llevará a desarrollarse la imagen de la bestia. O sea que es un dilema. Por esa razón, nosotros tenemos que concentrarnos que la política nuestra es: Jesucristo es nuestro Rey. Jesucristo es nuestro presidente. El partido nuestro es el partido del Señor Jesucristo.
Si nosotros nos vamos de un lado o al otro, vamos a fallar porque este lado lleva una agenda que es liberal, que es contra la palabra de Dios. Si nos llevamos al otro lado, este que intenta llevar la palabra de Dios, viola la ley de Dios. Y va a querer eventualmente ejercer influencia y ordenar al mundo a que se viole la ley de Dios. Entonces, el mundo, en el camino que va, nos vamos a dar cuenta que estamos en la frontera de los tiempos que se encontraba Sodoma y Gomorra. Notemos que Dios es un Dios muy paciente con aquellos que son violadores de su santa ley. Muy paciente. O sea, no fue de la noche a la mañana que el Señor tuvo que venir y destruir una ciudad con todos sus habitantes. Cuando Dios tuvo que hacer esta decisión, fue de haberlo esperado y considerado por muchos años. Pero finalmente, después de tratar muchas veces de salvarlos, tuvieron que ser destruidos. Simplemente porque no se querían sujetar a la ley divina, sino que estaban dejándose llevar por sus propias inclinaciones, por las dogmas, las enseñanzas de hombres que enseñan o enseñaban, y hoy día es igual, que enseñan que Dios no existe. Que Dios es algo ficticio, algo que se inventó el hombre cromagnón, el hombre cavernícola, que un día cuando estaban enterrando a un ser querido, un día este hombre que supuestamente se evolucionó de los monos, se dio cuenta y se puso a pensar por qué morían las personas. Ustedes conocen la historia esta, o sea, la teoría de la evolución. La teoría de la evolución no fue desarrollada por un hombre en particular. La teoría de la evolución fue desarrollada en la mente del mismo Satanás. Solo que él la promueve a los hombres y los hombres aceptan estas ideas y las enseñan como si fuera verdad. Yo me quedo asombrado muchas veces cuando yo escucho en la radio y hablan de ciencia y hablan de la evolución del hombre, cómo se están desarrollando el hombre. Y la manera que ellos hablan, ellos dicen, pues hace 200 billones de años atrás. Nadie estuvo ahí, pero ellos dicen que a 200 billones de años atrás ocurrieron estas cosas. Toda esta idea es del enemigo tratar de hacer que crea el hombre que Dios no existe. ¿Cuál es la implicación de que va a traer esta idea de que Dios no existe? A Satanás le gusta la idea de que el hombre no crea que Dios existe, porque tampoco van a creer que Él existe. O sea, Satanás está muy contento que el hombre piense que Él verdaderamente no es real. Porque si el hombre piensa que Satanás no es real, el hombre no se va a preocupar de las doctrinas, de las enseñanzas y las agendas del diablo. Así que es plan de Satanás lograr que el hombre no crea en Dios y a la misma vez tampoco crean en Él. Porque la manera que Satanás quiere mover su agenda es una manera sigilosa. Una manera en la cual él quiere actuar para que cuando el hombre se dé cuenta, es muy tarde. Esa es la manera en que Satanás trabaja. Satanás no cambió o no logró que el hombre cambiara el día sábado para domingo simplemente de una manera, de un día para otro. Satanás lo fue haciendo poco a poco. Él le ponía en la mente, queridos hermanos, en la mente de hombres religiosos, hombres así llamados cristianos, le puso en la mente la idea de que Jesucristo o Dios había abolido el día de reposo. Y esa idea no entró por los paganos.
La idea entró en la iglesia. El plan de Satanás era lograr que los prelados aceptaran la idea de que el día de reposo del cuarto mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, quedó abolido. O sea, vemos cómo es que el diablo trabaja. El punto que yo estoy tratando de llevarlos es el siguiente. Perdón. Es el plan de Satanás hacer que el hombre no guarde la ley de Dios. Ese es el plan. ¿Por qué razón ese es el plan de él? ¿Qué hay detrás de guardar la ley de Dios? Que Satanás quiere hacer que el hombre no lo haga. Simplemente que el pecado está definido en las Sagradas Escrituras como transgresión a la ley de Dios. La transgresión a la ley de Dios es lo que llevó al hombre y lleva al hombre a apartarse, a separarlo de Dios. Es importante que nosotros entendamos esto. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Alguien me dice. ¿Alguien me puede decir? La definición de la Escritura nunca se nos debe olvidar. El pecado no es algo, escuchen queridos hermanos, no es algo que uno tiene en la sangre. El pecado es un acto de rebeldía contra la ley de Dios, contra Dios mismo, porque la ley de Dios viene de Dios. La ley, Dios es el que te dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, si el hombre comienza y se hace un Dios ajeno, está haciendo un acto de rebeldía contra Dios. Y ese acto de hacerse otro Dios es violación del primer mandamiento de la ley de Dios. Y eso es pecado. Cuando dice la Escritura que Cristo vino a limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Y que Cristo vino a borrar nuestros pecados, lo que la Escritura está diciendo, o Dios está diciéndonos por medio de la Escritura, es que Cristo vino para que nuestras rebeldías en contra de la ley de Dios fuesen borradas. Nosotros, cuando pecamos, tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo. Y usted me podrá decir, ¿qué quiere decir eso? Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Cuando tú pecas, tú tienes que saber qué es lo que tú estás haciendo. Porque no es hacer algo sencillo como, por ejemplo, ir a la tienda y comprarte un postre, ¿cómo se llama eso? Un pastel. Eso no es pecado. El pecado no es comerte un pastel o comprar un pastel. Si fuese así, tú tienes que encontrar en qué parte de los 10 mandamientos está el pecado en comerse un pastel. Es importante, la palabra de Dios nos enseña, y David decía, ¿cuánto amo yo tu ley? Ella es, ¿qué hermano? En ella es mi meditación de día y de noche. Nosotros somos un pueblo que es calificado por el cielo como un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Pero la gran mayoría de nosotros ni sabemos cuál es el 9º mandamiento. A ver, ¿cuál es el 9º mandamiento? Dudamos en decir cuál es el 9º mandamiento. ¿Cómo nosotros podemos meditar en la santa ley de Dios si tú no sabes ni siquiera cuál es el mandamiento? Yo creo que nosotros debemos hacer esta labor de memorizar la santa ley de Dios completamente y debemos meditar en ella día y noche. Entenderla con toda cabalidad.
Por ejemplo, nosotros entendemos que la ley de Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero el cuarto mandamiento no trata solamente de guardar el día sábado. ¿Qué más nos dice el cuarto mandamiento? 6 días trabajarás. El Señor no hizo un mandamiento en el cual trabajas 5 días y descansas 2. ¿O trabajas 4 días y descansas 3? Dios hizo que 6 días para trabajar. Entonces, si nosotros entendemos que el mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, debemos entender también que el domingo también es para trabajar. 6 días trabajarás, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No descansar, no es para ir a la iglesia. No quiere decir que no se vaya a la iglesia los sábados, domingos por la noche. Estamos hablando de eso. Pero entendamos lo que significa la ley de Dios. Que Dios está requiriendo de nosotros. Ustedes se acuerdan que yo hablé una vez de una cita del Espíritu de Profecía que dice, Cristo fue obediente a todos los requerimientos de la ley. ¿Se acuerdan? Cristo fue obediente a todos los requerimientos de la ley. Cuando Jesucristo dijo que ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Cristo estaba diciendo, ¿quién de vosotros puede apuntar, puede encontrar en mí que yo haya violado la ley de Dios? Eso es lo que Cristo está diciendo. Cuando tú oyes hablar de pecado, querido hermano, yo quiero que ustedes entiendan esto y aprendan que está hablando de una transgresión que se fue causada a la santa ley de Dios. Mire lo que dice en el libro Fe y Obras, página 40. Pueden tomar nota si quieren. Uno de los engaños más exitosos de Satanás. Uno de los engaños más que exitosos. Cuando un engaño es exitoso, quiere decir que es un engaño muy bueno, ¿verdad? Un engaño muy bueno, que sería malo. O sea, es un engaño que le da resultado a Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Uno de los engaños, quiere decir que son muchos los engaños, pero uno de los más éxitos que Satanás utiliza, dice, escuchen queridos hermanos, inducir a los hombres a pretender que están santificados mientras viven en desobediencia a los mandamientos de Dios. Satanás quiere engañarte a ti y él va a hacerte creer, escúchame queridos hermanos, tú puedes venir a la iglesia, tú eres santo, no te preocupes, tú eres bueno, ¿ok? Devuelve tu diezmo. Y una de las cosas que quiere hacerte pensar que tú estás santificado, pero sin embargo tú estás en violación a la ley de Dios. Esto se aplica generalmente a las iglesias protestantes apóstatas, incluyendo a la iglesia grande católica y a todas las demás religiones. Hay muchos que pretenden ser santos y estar santificados, pero viven en plena violación de la santa ley de Dios, en otras palabras, en pecados. Dicen, los tales, esas personas que piensan que están santificadas, son descritos por Jesús como los que dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esta clase de personas piensan que están sirviendo a Dios y que son santos. Cuando yo voy viajando por cada país, cada ciudad de los Estados Unidos, llevando estas cargas, ¿verdad, Franklin? Llevando los RVs, es interesante cuando uno trata de buscar una estación de radio.
Y yo trato de buscar las estaciones de radio, además de escuchar una específica sobre noticias de interés, trato de buscar aquellas que son estaciones religiosas. Y yo me he encontrado con muchas diferentes estaciones. Adventistas, católicas, evangélicas. Y todos ellos hablan de una manera tal como si ellos fueran la verdadera iglesia. Y se hacen pensar y hacen milagros. Y ellos mencionan los milagros que se hacen y cómo Dios está trabajando con todos. Pero a la misma vez están violando la santa ley de Dios. Yo quiero que ustedes vayan conmigo un momentito a la Biblia ahora. Vamos a buscar Primera de Juan, el capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3. El tema de hoy es pecar o no pecar. Pecar o no pecar. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 3, vamos a comenzar con el versículo 4. Es de suma importancia que nosotros entendamos esto. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Esa es la definición oficial. La definición del pecado no es la definición que le da el diccionario de Webster. Es lo que da la palabra de Dios. Dice versículo 5. Y sabéis, escribiendo Juan a la iglesia, y sabéis que Él, ¿quién es Él? Cristo Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció Cristo Jesús? ¿Para qué? Y si lo ponemos en otras palabras, ¿cómo diría? Hagámoslo, prestamos también. ¿Qué es pecado? De acuerdo a la Biblia. Transgresión de la ley de Dios. Cojamos el segundo versículo, que es el 5. Y Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Qué fue lo que vino a quitar Él? Para quitar nuestras transgresiones a la ley de Dios. Eso es lo que está diciendo. Primero te dice el apóstol que el pecado es simplemente violar la ley de Dios. Y la segunda que te dice es que Cristo Jesús vino para quitar, para borrar esas transgresiones. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Muy bien. O sea, no piensen en el pecado como si fuera una enfermedad. ¿Entienden? Es cierto que cuando tú violas la ley de Dios y caes en transgresión y te apartas de Dios, inmediatamente hay una separación de Él contigo. Y al ocurrir esta separación, le voy a decir lo que pasa. El espíritu de Satanás toma control. Cuando el espíritu de Dios, escuchen queridos hermanos, está en ti, el espíritu de Satanás no puede estar en ti. Pero cuando tú pecas, cuando tú violas la ley de Dios, el espíritu de Dios se hace lado y el espíritu de Satanás entra y toma posesión de ti. El pecado es una de las cosas que nosotros debemos evitar. Y va aún, me estoy agitando un poquito, se mueve la voz. Aún si tuviésemos que morir, muchos de los santos de Dios que la Biblia menciona como los santos de Dios preferían morir antes de violar la santa ley de Dios. Uno de los ejemplos más conocidos en la Escritura es de los 3 jóvenes hebreos. Los 3 jóvenes hebreos se les dio la opción. Ustedes adoran a la imagen que yo he hecho,
o si no van a ser lanzados en el horno de fuego. ¿Qué mandamiento de la ley de Dios estaban forzando o tratando de coaccionar a estos jóvenes para violar? Dígame. El segundo mandamiento: no te harás imagen ni escultura de figura alguna de las cosas que están en el cielo, etcétera, etcétera. Entonces, estos jóvenes sabían que el postrarse delante de esa imagen, ellos violaban la ley de Dios. Y ellos dijeron: déjame decirte, rey, que no nos vamos a postrar ante tu imagen. O sea, él dijo: tenemos un Dios que nos puede librar. Pero si Dios elige no librarnos, aún así no nos vamos a postrar bajo tu imagen. ¿Cuál era la pena? Muerte. Estos jóvenes son unos ejemplos para todos los adventistas del séptimo día, que es mejor preferible morir que violar la santa ley de Dios. Entonces, cuando tú pecas, que es lo que quiere el diablo que tú hagas, Satanás toma control. En la Biblia se menciona de hombres que fueron poseídos por demonios. Ustedes han oído la historia. Hay unos casos muy específicos. Hay el caso de los endemoniados gadarenos. Estos hombres comienzan siempre con una violación pequeña. Pero después se fueron dando tanto a la violación de la ley de Dios, que Satanás no solamente tenía un demonio, sino una legión. Queridos hermanos, el efecto de violar la ley de Dios y el riesgo que corremos nosotros es que seamos poseídos por el mismo Satanás o por sus malos ángeles, sus demonios. Vean la importancia que existe. Déjame decirle, el hecho de que tú vengas a la iglesia no quiere decir que tú no tengas demonio. Los fariseos estaban endemoniados. Iban y eran líderes religiosos, y ellos iban a la iglesia y ellos hacían todos sus sacrificios, pero se estaban poseídos por la ley de Dios. Por los demonios. Había un mandamiento que ellos estaban violando en particular. ¿Cuál era ese mandamiento de los fariseos estaban violando? No matarás. Ellos habían puesto en su corazón matar al ungido de Dios. Y al hacer eso, no lo habían matado. No lo habían matado todavía, pero ya ellos estaban poseídos por Satanás. Porque pusieron en su corazón de matar al Hijo de Dios. Y ya habían hecho planes, y el Señor Jesucristo se lo dijo. Dice: yo les digo la verdad, ustedes sois de vuestro padre el diablo. ¿Ve? Porque vosotros queréis matarme. Y ellos se echan la excusa. Dice: ¿quién quiere matarte? Dice: os digo la verdad, que la oí, dice Jesucristo, de mi Padre. O sea, el Padre le hizo y le informó al Señor Jesucristo: te están buscando matar. Estos hombres, los líderes religiosos de tu pueblo, te están buscando matar. Eso lo escuchó Jesucristo de su Padre Dios. Y se lo dijo a ellos. Sigo leyendo en la Biblia y voy a buscar otra cosa, pero voy a continuar con este pensamiento. Es importante que nosotros entendamos esto. Porque aún en la iglesia nuestra se nos dice que nunca podemos dejar de pecar. ¿De dónde puede venir esa idea sino de Satanás? Dice la escritura que acabamos de leer que Cristo apareció para quitar de nosotros las transgresiones de la ley de Dios, o sea, el pecado. Y también dice que no hay pecado en Él. Cuando dice que no hay pecado en Él, lo que Él está diciendo la escritura es que no había ninguna transgresión de su santa ley en Él. Nunca violó su santa ley. Versículo 6, escuchen. Porque nosotros necesitamos entender qué
¿qué es la clave? ¿Cuál es la clave para que nosotros seamos obedientes a la ley de Dios y no seamos acusados de ser pecadores? O sea, somos pecadores, pero más bien acusados de violar la santa ley de Dios y pecar. Yo voy a hablar un poquito más de por qué somos pecadores ahorita. Dice el versículo 6, cualquiera que permanece en él, ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿qué dice? No peca. ¿Qué dice ahí? ¿Qué quiere decir que no peca? No transgrede la ley de Dios. Si tú permaneces en Cristo Jesús, tú no transgredes la ley de Dios. Eso es lo que significa, lo que está diciendo que no peca. Cualquiera, sigue diciendo, ¿qué dice? Versículo 6, sígame, cualquiera que ¿qué? Cualquiera que transgrede la ley de Dios, es lo mismo. Cualquiera que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Ahora versículo 7, dice, hijitos, mira lo que dice Juan a su iglesia, hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es ¿qué? Como él también es justo. Cuando tú lees el contexto de está hablando Juan del pecado, aquí entendemos claramente que hacer justicia sería lo contrario de transgredir la ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque él está utilizando el contexto. El contexto dice que el que peca, el que permanece en él no peca, no viola la ley de Dios, y cualquiera que viola la ley de Dios, o en otras palabras peca, no le ha visto. Ahora él dice que nadie os engañe, porque el que hace justicia, en otras palabras, en el espíritu de profecía, dice que ¿qué es justicia? Si tú tuvieses que contestarle a alguien, ¿qué es justicia? ¿Qué tú dirías? Sí. Exacto, o sea, en el espíritu de profecía, mire qué interesante esto, dice que en inglés lo dice mejor, pero en el español dice, la justicia, en el espíritu de profecía, es la práctica del bien. La práctica del bien, eso es justicia. Entonces, dice aquí el apóstol Juan que el que hace justicia, el que practica el bien es justo como él también es justo. Jesucristo no violó la ley de Dios, él practicó el bien, que en eso se define la práctica del bien, la justicia, en guardar la ley de Dios. Dice, como él también es justo. Cuando tú y yo decidimos guardar la ley de Dios y guardar su santa ley, no pecar contra él, nosotros somos considerados justos por Dios. El asunto de la justificación por la fe, ¿ok? De la justicia de Cristo imputada e justicia de Cristo impartida, eso es parte del Señor tratar de una forma legal con el pecador. Pero simplemente, si tú lo entiendes bien claro, el asunto se trata de hacer que el pecador cambie sus actividades de violar la ley de Dios y se convierta en un hacedor de su santa ley. Eso es, de eso trata la salvación. Dios quiere que tú no violes su ley, que fue lo que separó al hombre de Dios, sino más bien que seamos guardadores de su santa ley. El apóstol San Juan, cuando estaba siendo presentado, queridos hermanos, cuando fue prestado en visión panorámica los eventos de la iglesia, él vio cómo el mundo estaba tan apoderado del mundo, o sea, el mal, que él comenzó a buscar dónde están aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Y cuando él los encontró, Juan dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios.
Esa frase, cuando él dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, implica que él estaba buscando en esta aglomeración, en esta manera, ¿cómo se llama? En esta degeneración del mundo. Estaba buscando un pueblo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Y él dice, aquí están, los encontró. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El versículo 8. El que hace pecado, ¿de quién es? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Si tú y yo transgredimos la ley de Dios, no podemos decir que somos de Dios. La palabra de Dios te dice lo contrario. Si tú pecas, si tú violas la ley de Dios, que es el pecado, tú eres del diablo. Así como aquellos que los fariseos, que pecaron en su corazón de matar al Hijo de Dios. Él se lo dijo muy claro, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, nosotros como pueblo de Dios debemos luchar, debemos ponernos del lado de nuestro Señor Jesucristo, debemos permanecer en el Señor Jesucristo para poder lograr guardar su santa ley. Porque de otra manera estaríamos calificados con los que hacen el mal. ¿Cómo uno puede, Franklin, Jeremy, un pecador guardar la ley de Dios? ¿Cómo es que uno puede no pecar?
qué es lo que es. Simplemente la experiencia que tuve. Y yo le dije a Dios, Dios mío, esta tentación es muy grande y yo no voy a poder soportar. Mi mente inmediatamente pensó que ya yo iba a caer. Sin embargo, en el momento que yo le dije a Dios eso, vino a mí la escritura que decía que junto con la tentación viene la salida. Y también me vino a la mente la escritura que dice, porque Dios no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar. Cuando eso vino a mi corazón, yo dije, sí puedo hacerlo. Y comencé a orar, Señor, ayúdame, no me dejes pasar por esta situación otra vez. Ayúdame. Y el Señor trabajó de una obra milagrosa en este asunto, en que ya yo no he tenido que pasar por esa tentación a veces. Si yo me excuso y yo digo, bueno, yo solamente soy de carne, voy a hacer y yo voy a caer. Y voy y cedo a mis inclinaciones, o cedo a la tentación, inmediatamente. Escuchen, queridos hermanos, supongamos que yo hubiera dicho, yo no voy a pasar esta prueba, y la pasé, y no la paso y caigo. ¿El Espíritu de Dios va a estar en mí? No, el Espíritu de Satanás va a tomar control. Porque una vez que tú haces ese acto voluntario de la ley de Dios, de violarla, inmediatamente te cambias de partido político, vamos a decir así. Y es cuando tú cambias así, el enemigo toma control de tu vida. Muchas personas que voluntariamente han hecho esta lección, tú hablas con ellos para tratar de vencer ese pecado y dicen, no puedo. A veces he querido dejar, pero me encuentro nuevamente haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ya no tiene control. El que está controlándole es el diablo. Lo mejor que nosotros podemos hacer por nosotros y por nuestros hijos y nuestra familia es ser firmes a guardar la ley de Dios. Porque de otra manera el enemigo toma control de tu vida y te acaba para siempre. Dice en esta cita, ustedes pueden ir a buscar en el libro Fe y Obras. Cuando tratamos fervorosamente de ser obedientes, cuando tratamos de ser fervorosamente ser obedientes, Dios escucha nuestras peticiones. Eso me pasó a mí. Dios escucha nuestras peticiones, pero Él no nos bendecirá si estamos en desobediencia. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y ser fiel a Él fervorosamente y hacemos el esfuerzo más grande que podamos, Dios va a estar de acuerdo con nosotros y nos va a bendecir. Dice, pero Él no nos bendecirá si estamos en desobediencia. Escuchen, si escogemos, es un acto de elección, desobedecer sus mandamientos, podemos gritar, fe, fe, solamente fe, que es lo que dicen por ahí mucha gente en las iglesias, especialmente evangélicas. No, creen en el Señor Jesucristo, fe, fe, fe. Pero dice aquí, si escogemos desobedecer sus mandamientos, podemos gritar fe, fe, solamente fe. Y la respuesta vendrá de la segura palabra de Dios. La fe sin obras es muerta. Sigue diciendo en este libro, creo que es el mismo. No, mensaje selecto de tomo 3, página 406. El que se arrepiente de sus pecados. ¿Qué es pecado?
El que se arrepiente. ¿Puedo yo decir, hermana Estrella, el que se arrepiente de sus transgresiones a la ley de Dios? ¿Y está bien? ¿Verdad? Yo creo. Sí, es lo mismo. Pero yo quiero que ustedes sepan que yo no estoy tratando de forzar nada. Simplemente colocando una palabra que es lo mismo que significa ya. El que se arrepiente de sus transgresiones a la ley de Dios y acepta el don de la vida del Hijo de Dios, no puede ser vencido. Nosotros no nos podemos excusar, decir, mira, yo peco porque yo soy pecador. Tú pecas porque eliges pecar. Y aquí te lo está diciendo, si escogemos, ¿verdad? Si escogemos hacer eso. Al asirse por la fe, miren, de la naturaleza divina, llega a ser un hijo de Dios. Y si tú conoces el Hijo de Dios, era un hijo obediente, un hijo fiel a su santa ley, un hijo que no pecaba contra su padre. ¿Sí o no? Si Jesucristo es el Hijo de Dios y era llamado Hijo de Dios porque no pecó, tú podrás ser llamado de la misma manera, pero tú tienes que también ser obediente a la ley de Dios. Dice aquí que al asirse por fe de la naturaleza divina, llega a ser un hijo de Dios. Ora y cree. Cuando es tentado y probado, reclama el poder que Cristo le dio con su muerte y vence por su gracia, como decía la hermana. Este tema es un tema muy importante. Este tema, entendido bien y puesto en práctica, va a hacer de ti, va a crear en ti la santificación. La santificación que habla la Biblia es obediencia a la ley de Dios. Eso es santificación. Y es un proceso de toda la vida. Tú tienes que seguir adelante y seguir adelante. Pero mire, querido hermano, el camino del cielo es así. Hacia adelante y hacia arriba. Hacia adelante y hacia arriba. Si tú, dice la Biblia, que si tú te regresas, no complacerá su alma. Así que es adelante, hacia adelante y hacia arriba. De la única manera que tú puedes permanecer fiel a Dios y guardar sus mandamientos, que nosotros como adventistas del séptimo día decimos que son vigentes y tenemos que guardar. Eso decimos nosotros. De la única manera es permaneciendo en el Señor Jesucristo. Pero no es imposible. Dios no va a pedir a nosotros que hagamos algo que sea imposible. La condescendencia y la agonía del amado Hijo de Dios no fueron soportadas para concederle al hombre libertad para transgredir la ley del Padre. ¿Entienden? Voy a leerlo otra vez. La condescendencia. Dios no dejó el cielo. Y el Señor Jesucristo no dejó el cielo. Y pasó por el sacrificio, la ignominia de la cruz. Para que nosotros, para darnos libertad de seguir violando su santa ley. ¿Eso es lo que está diciendo? Y después dice, y no obstante sentarse, violar la ley, y no obstante sentarse con Cristo en su trono. ¿Para qué entonces Dios bajó del cielo y murió en la cruz? Fueron para que mediante los méritos de Jesús y el ejercicio del arrepentimiento y la fe, hasta el pecador más culpable pudiera recibir perdón y obtener la fortaleza para vivir una vida de obediencia. Espíritu, profecía, fe y obras. El pecador no es salvado en sus pecados, sino de sus pecados.
El pecador es salvado mientras viola la ley de Dios, sino más bien de violar la ley de Dios. Ok, ya termino con esto. En la Review and Herald, 4 de noviembre de 1890, dice: pero mientras Dios puede ser justo, ¿qué puede ser Dios? Justo, y aún justifica al pecador a través de los méritos de Cristo, ningún hombre, escuchen, ningún hombre puede cubrir su alma con el vestido de la justicia de Cristo mientras practica pecados conocidos. Nosotros entendemos ser justificados por la fe y estar vestidos de la justicia de Cristo, pero eso solo ocurre, ahí lo dice, solo ocurre cuando el pecador, estaba tratando de ponerlo de una manera positiva, pero se lo voy a leer de la forma negativa en que está. Ningún hombre puede cubrir su alma con el vestido de la justicia de Cristo mientras practica pecados conocidos o descuida deberes conocidos. En otras palabras, si yo voy a ser justificado y tener la justicia de Cristo ser imputada en mí, no lo voy a hacer, no va a ocurrir en mi vida mientras yo estoy practicando el pecado. ¿Ah? Claro, siempre, ¿verdad? Si el pecado está, es lo que dice acá, la hermana Denise o alguien dijo, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Noten que eso no es una definición de pecado. Eso es simplemente en quién hay pecado. ¿Entiendes? O sea, en otras palabras, si yo sé que yo debo guardar el sábado correctamente, si yo sé que yo debo no hacer imágenes, si yo sé que yo debo amar a mi prójimo y no lo hago, el pecado está en mí. En otras palabras, lo que está diciendo es que yo violé la ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la justicia de Cristo, porque nosotros a veces pensamos, sí, pero la justicia de Cristo nos cubre. Exacto, pero solo cuando hemos abandonado nuestros pecados. Nunca la justicia de Cristo va a ser imputada en mí mientras yo siga practicando pecados. Es así. Y yo te digo esto, cuando yo leo estas cosas, yo escudriño mi corazón, mi alma. A mí me importa David y le aprecio. Está bien, y le amo porque la Biblia dice que amarás a tu hermano también. Pero eso no es consecuente con él la cosa. Este asunto que estamos estudiando es consecuente para mí. Yo quiero saber que si yo estoy bien con Dios o no. Póngalo de esta manera. Si yo muero hoy, ¿podré ir al cielo, sí o no? Pero tú podrás decir, bueno, pero mientras tú estás vestido con el manto de la justicia de Cristo, escuchen, queridos hermanos, yo debo estar vestido con el manto de la justicia de Cristo, pero aquí dice que si yo estoy practicando un pecado, el manto de la justicia de Cristo no está en mí. Mi alma no va a ser vestida de él. Sigue diciendo, estoy terminando la última oración. Dios requiere la entrega completa del corazón. ¿Qué requiere Dios? Dios no está con ese juego de que, mira, ok, tú ven a la iglesia hoy y después mañana estás cometiendo pecado. Y tú vas a poder pensar, dice, yo soy cristiano. Ese no es ese juego. El corazón tuyo y mío tiene que ser entregado completamente. Cuando tú le entregas el corazón a Dios completamente, ¿sabe más que viene después de eso?
Todo. Todo. Tú no dices, ¿cuán poco? Dice, ¿qué es lo mínimo que yo puedo hacer para ir al cielo? Tú no preguntas esa pregunta, tú dices, Señor, todo lo que yo tengo es tuyo. Yo creo que por la gracia de Dios, en cuestión de asuntos materiales, yo puedo decir, por la gracia de Dios, que yo creo que yo tengo esto claro. Lo que quiere decir, o sea, yo reconozco que todo lo que yo tengo en mi casa es de Dios. Nada es mío. Yo reconozco que cuando yo voy a trabajar en la camioneta que yo tengo y voy y traigo dinero a mi casa, yo reconozco que todo ese dinero es de Dios. No es el 10% y las ofrendas. Es todo. Es más, cada pedazo de pan que nos comemos está estampado con la cruz de Cristo Jesús. Todo, el pan, la ropa, todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Y cuando tú entregas el corazón a Cristo, todo lo demás va. El trabajo, la esposa, los hijos, todo es de Dios. Lo que quiere decir que cuando nosotros muramos, nuestros hijos, no sé si recibirán mucho. Porque todo lo que yo tengo en mi casa, la casa que el Señor nos ha dado, y el dinero que tengamos ahorrado, todo es de Dios. Y yo no se lo voy a dar al hijo mío para que se lo malgaste. Yo lo voy a poner, mire, yo lo voy a poner en la causa de Dios, ¿sí o no? Pero ¿y mis hijos? Yo conozco un hermano que vinieron a hacerle un testamento para él. Él ya falleció. Pero él me estaba contando la historia, cómo es que vinieron para hacer un testamento, y él dijo, no, yo no voy a hacer el testamento, porque ellos querían que la iglesia, o sea, que él dejara algo para la iglesia. O sea, no, para la iglesia, no. Todo es para mis hijos. ¿Ve? Y así que no hizo el testamento. Y ustedes no conocen mi historia. Yo nunca les he hablado. Pero yo nací en Puerto Rico. Mi mamá murió cuando yo tenía 5 años, más o menos, 4 o 5 años. ¿Qué edad tiene la nena de tu nenita? ¿Ah? 3 y medio, que un añito más tenía yo cuando mi mamá murió. Mi historia fue larga, o sea, de ahí para allá, éramos 4. De ahí para allá, mi papá lo que hacía era buscando un lugar para mantenernos juntos. Finalmente, él nos llevó a la casa de su tía. Y le dijo a la tía, aguántame los nenes aquí. En Puerto Rico le dicen nenes, ¿verdad? Aguántame los nenes aquí hasta que yo me establezca y después yo los vengo a buscar. Así que ella tenía ya hijos también, 4 o 5 hijos mayores ya, no mayores, pero adolescentes y cosas. Y ahí nosotros tuvimos los 4. Un día, debo enfatizar esto, una familia pobre, según me dice mi mamá, porque eso me dijo mi mamá un día. Yo le digo a mi mamá, después que mi mamá murió, nos fuimos a la casa de la tía de mi papá, y por alguna razón de esas que pasan en la vida, yo adopté a la viejita como mi mamá, y yo le decía a mi mamá. Y siempre, hasta que murió, cuando yo hablo de mi mamá, hablo de ella porque la mamá mía murió joven y nunca la conocí, por así decir. Ella tiene pocos recuerdos, si te pasara algo, quiera Dios que no, pero ella tendría pocos recuerdos en la mente. Entonces nosotros nos quedamos ahí, estuvimos con ella un tiempo. Yo no sé el tiempo, porque usted sabe que los niños no marcan el tiempo. Pero un día apareció mi papá, ya. Y estábamos los 4 ahí. Mi mamá me dice, José Luis, ve a llevarle almuerzo a tu papá. Porque ya yo le decía papá al esposo de ella, que no era mi papá, pero anyways. Y yo fui allá y le llevé el almuerzo. Cuando yo regresé del campo, no sé, César sabe un poquito más de esto, está el barrio abajo y después más arriba en la montaña están las fincas, los campos, y estaba mi papá. Y así yo fui a llevarle el almuerzo.
Cuando yo regresé de llevar el almuerzo al viejito, me encontré que mi papá se había llevado a todos menos a mí. Yo me quedé, entonces yo no sentí tristeza, quiero decirles, parece difícil. Más bien sentí como alivio, no sé por qué, porque ya yo me había acostumbrado a estos dos viejitos. Y entonces, pero mi papá se fue, se llevó a la niña y al menor. Un día bajamos otra vez a la ciudad, mi mamá me llevó para allá para verlos. Y yo no me quedé con ellos, simplemente me regresé con los viejitos. Y de ahí para acá ellos eran mis padres. Pero mi hermano y mi hermana un día se fueron, mi papá se mudó para Nueva York. Y en Nueva York, cuando mi hermano tendría sus 14 o 15 años, mi mamá allá en Puerto Rico recibió un mensaje, un telegrama en aquel tiempo era. ¿Ustedes saben, quién sabe qué es un telegrama? No son viejitos, ustedes son viejitos. Telegrama, eso antes de haber cartas, ¿cómo se llama eso? Facebook y todas esas cosas. Telegramas eran unas cartas que se le enviaban, simplemente una oración clara, pasó esto, y le cobraban a las personas y lo mandaban, no era una carta, sino más bien era utilizado esa cosa, algo así. El mensaje iba de Nueva York a Puerto Rico y a Puerto Rico le llevaban el telegrama a la viejita. Y le recibió el telegrama y ella nos leyó el telegrama. Dice, Norbertito ha muerto. Norbertito era mi hermano menor. Norbertito ha muerto. Lo mataron, lo empujaron de un edificio de cuántos pisos y se cayó y lo mataron. Ese es mi hermano menor. Mi hermana mayor, que era la que seguía, ella era un año más mayor y él era menor. Nosotros no nos vimos por 35 años. Nunca, perdimos el contacto. Pero yo no sé por qué estoy contando la historia completa. Vamos a volver a lo que es importante. Mi mamá me decía, José Luis, nosotros somos pobres. Ella decía eso. Aunque yo nunca me sentí pobre, porque siempre había comida y había un lugar donde dormir. Pero para ella, nosotros éramos pobres. El asunto, querido hermano, que nosotros, si tenemos algo en este momento, yo José Luis Serrano, que tiene una casa paga, ¿verdad? Que tiene carro, que tiene trabajo, tiene estas cosas y tiene una cuenta de banco pequeña y por ahí, pero lo tiene. Yo no necesité a mi mamá ni a mi papá. Dios me proveyó todas estas cosas. ¿Entienden? Yo no me considero rico, pero no pobre. Pero quiere decir que de la misma manera que Dios me ayudó y me ha dado esto, por su fidelidad, no por la mía, porque Él es fiel, ¿cómo yo voy a tomar estas propiedades, estas cosas, y dársela y ponerlas en las manos de mis hijos que las malgasten? Ese es un tema aparte, yo no estoy hablando de esto ahora. Pero queridos hermanos, el asunto que nosotros hemos estado tratando es el siguiente. Dios requiere, ahí lo dice, que nosotros seamos obedientes a su santa ley. Y de la única manera que se puede hacer esto es sometiéndonos a Jesucristo. Otra cosa que les sugiero, aprendámonos la ley de Dios de memoria y meditemos en ella día y noche. Porque los fariseos conocían bien su santa ley, ¿sí o no? Hoy la podían recitar, pero cuando el Señor Jesucristo vino, Él les mencionó y le hizo ver la espiritualidad de la ley. ¿Verdad? Cuando el Señor Jesucristo le dijo, vosotros decís, no cometerás, o no, oíste de antiguo que dice, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya cometió adulterio. ¿Y cómo es que el Señor Jesús conocía esta fase que los otros fariseos no entendían? Porque Él meditaba en su ley día y noche. Dice, matar, nosotros nunca no podemos decir de matar, pero ¿cuántas veces nosotros somos incapaces de hablarle a un hermano porque estamos enojados con él? Y es el mismo mandamiento. Quizás decimos, yo no hago imágenes,
yo no adoro ídolos, pero sin embargo el Facebook y el YouTube es el ídolo. Hoy día, en nuestra temporada, el tiempo que estamos, necesitamos la unción del Espíritu Santo para ver qué es de Dios y qué no. Una de las cosas que yo hago y le pregunto a Dios muchas veces, es: Señor, ayúdame a ver con claridad lo que es tuyo. ¿Saben por qué? Porque Satanás mezcla sus cosas con las cosas de Dios. ¿Comprende? Y él las hace ver como si fueran de Dios. Pero no son de Dios. Jesucristo dijo: viene Satanás y no tiene nada conmigo. La diferencia entre Cristo y Satanás, miren esto, es que Satanás está dispuesto a mover su agenda, aun si tiene que mezclarse con las cosas del Señor Jesucristo y con las cosas de Dios. Pero Dios no. El Señor mueve su agenda, solo su agenda y la de Él. Y Él no mezcla su agenda con la agenda de Satanás. Tú no puedes decir: oh, esto es rock cristiano. Cuando a ti te dicen que esto es rock cristiano, o salsa cristiana, o merengue cristiano, tú puedes entender con claridad que esto no es de Dios, porque Dios no mezcla sus cosas con las de Satanás. Cuando tú ves algo que es malo, pero que ahora parece bueno, rechaza. Las cosas de Dios son puras, santas, y tú no vas a ver nada mezclado. Hoy día hay más cosas ocultas. Es más, estaba escuchando y yo he notado que en el mundo evangélico está habiendo una discordia entre ellos con referencia a lo que se llama, lo que nosotros conocemos como el entertainment. Hay pastores que tú lo escuchas en la radio, están defendiendo y dicen: sí, el entretenimiento no es malo, refiriéndose a las películas, a las cosas. Y hay otros que se están dando cuenta y no quieren participar con los deportes, porque ellos ven los deportes como algo que no es de Dios. Eso está pasando en el mundo evangélico. Tú lo escuchas en los sermones de ellos. Y hay unos que dicen que están promoviendo lo que se llama, lo que nosotros como conocemos, el entretenimiento cristiano. ¿Entiendes? Le ponen entretenimiento cristiano. Nosotros debemos entender que cuando alguien te entretiene, tú tienes que preguntarte: ¿de qué te está entreteniendo? ¿Por qué razón el diablo quiere entretenerte? ¿Qué quiere decir entretenerse? ¿Ah? ¿Cómo? Es que estoy sordo. Entretenerte es mantenerte ocupado en algo que no es importante para que tú te desocupes de aquello que es importante. En otras palabras, el diablo te quiere entretener viendo videos que no son de Dios. Simplemente quizás son cosas que hacen las personas. Ellos tienen una gran variedad de cosas. Porque el diablo no quiere que tú estudies la Biblia. Eso es entretenimiento. Si tú estás ocupando tiempo en otra cosa que no es la Biblia, tú estás siendo entretenido. No estoy hablando del trabajo. Estoy hablando de aquellos tiempos cuando tú dices: me voy a sentar a ver algo. Eso te están entreteniendo. Yo encontré en YouTube una página de unos videos de las parábolas de Jesucristo. Yo no sé si algunos de ustedes lo han visto. Están hechos de una manera excelente. Y están hechos, por así, hay que darle el crédito a quien se lo dé. Están hechos por los mormones. Pero son dramatizaciones de la vida de Jesucristo, diciendo sus parábolas, pero tal y como dice la Biblia, ni le añaden ni le quitan. Unas representaciones hermosas. Y yo las veo y las veo de nuevo.
Y las veo porque me parece a mí que estoy leyendo la Biblia y viendo lo que está pasando. Véanlo. Se llaman, busquen donde diga las parábolas de Jesucristo. La tienen en español. Y eso es algo que yo les promuevo para que lo vean. No para que se metan a la iglesia de los mormones. Pero desgraciadamente, o sea, la calidad es hermosa. Y es pura, porque es lo que están diciendo tal y como dice la Biblia. Así que les aconsejo. Queridos hermanos, voy a terminar con esta mente. Voy a terminar con este pensamiento. Nunca hemos de decir, escuchen esto, que no tenemos pecado. Nunca. Ninguno de nosotros puede decir, mira, yo no tengo pecado, pues estarías diciendo mentira, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que tú estás practicando o estás viviendo el pecado. Simplemente que tú eres un pecador, o sea, tú violaste la ley de Dios y tú eres considerado en el cielo como un pecador. Así que nunca hemos de decir esto, ¿sí o no? Pero tampoco hemos de decir que nunca dejaremos de pecar. ¿Entienden? Nunca hemos de decir que no tenemos pecado. Pero tampoco debemos decir que nunca podemos dejar de pecar. Porque Dios proveyó el camino para que nosotros dejemos de pecar, de violar la santa ley de Dios. Que el Señor nos bendiga. Dice, los espíritus malos, creados en un principio sin pecado, eran iguales por naturaleza, poder y gloria a los seres santos que son ahora mensajeros de Dios. Pero una vez caídos por el pecado, se coligaron para deshonrar a Dios y acabar con los hombres. Unidos con Satanás en su rebeldía y arrojados del cielo con él, han sido desde entonces, en el curso de los siglos, sus cómplices en la guerra empeñada contra la autoridad divina. Las Sagradas Escrituras nos hablan de su unión y de su gobierno, de sus diversas órdenes, de su inteligencia y astucia, como también de sus propósitos malévolos contra la paz y la felicidad de los hombres. Cuando el hombre viola la ley de Dios, inmediatamente se expone al control de estas legiones malas que pueden eventualmente llevarnos a la destrucción eterna. Vamos a orar. Amante Dios y Padre nuestro, te damos gracias que tú quieres ayudarnos a nosotros, transgresores de tu santa ley. Y tú quieres que nosotros podamos ser como los santos ángeles que se quedaron contigo y son obedientes. Tú quieres que nosotros nos sentemos con Cristo Jesús en su trono. Y has provisto para nosotros la manera de purificar nuestras vidas. Has provisto, Señor, la manera de que nosotros podamos ser obedientes a tu santa ley y ser dignos algún día, por la gracia del Señor Jesucristo, de estar contigo y verte cara a cara. Ayúdanos, protégenos del enemigo, libéranos del mal. Danos la victoria, ayúdanos a obtener la victoria sobre la carne. Ayúdanos a obtener la victoria sobre Satanás y sobre la transgresión de tu santa ley. Grábalas, oh Dios, en nuestros corazones como tú prometiste.
diciendo que en aquellos días tú pondrías tus leyes en nuestros corazones. Ayúdanos a entender con claridad tu palabra para que no ser engañados por las trampas de Satanás. Bendice a los padres que están criando. Ayúdalos a entender cuál es el peligro que ellos corren al alejarse, Señor, de ti y de no permanecer en tu palabra. Ayúdanos a nosotros que estamos ya un poquito más avanzados en edad, a mantenernos fieles y a enmendar el tiempo perdido de nuestra juventud. Ten misericordia y sálvanos. Por amor al Señor Jesús pedimos. Amén.